querido Quique Mireles, chile, mole y pozole. Te agradezco como siempre que estés con nosotros aquí para hablar de un tema importante, la desaparición. Pues de todo este cabrón quiere desaparecer todo. Entre otras cosas, hoy estaba hablando Andrés Manuel López Obrador en la mañanera que iba a pedirle a las secretarías que hagan una evaluación para desaparecer a todos los organismos independientes. En ellos está este Instituto Nacional de Acceso a la Información, en lo que hoy por hoy estamos ya considerando el país más opaco que ha tenido en México en muchos años, mi querido Quique. ¿Cómo estás, Pedro? Pues saludarte y saludar a tu auditorio en esta primera transmisión de Chile, Mole y Pozole del año. Muchísimas felicidades a todos y en efecto volvemos a encontrarnos con esta situación por parte de Andrés Manuel López Obrador de arremeter contra los organismos autónomos, y es un poco ocioso escucharlo todas las mañanas, ir en contra de estos organismos autónomos, y aquí la clave del por qué lo hace. Andrés Manuel sabe perfectamente que no va a tener cabida las reformas constitucionales que planea presentar, porque es un año electoral y para reformar la Constitución en las materias que quiere hacerlo, para desaparecer entre muchas otras instituciones el Instituto Nacional de Acceso a la Información, pues tendría que tener el respaldo de 2/3 partes del Congreso, cosa que en un año electoral se ve como una misión prácticamente imposible. Pero entonces usted me va a decir, entonces ¿para qué está proponiendo esto Andrés Manuel López Obrador? Pues muy sencillo, porque al proponer las reformas, pues va a tener la posibilidad de hablar de estos temas durante las mañaneras y evidentemente poder hacer diferentes ataques a sus opositores durante este periodo electoral. Recordemos que hace días el INE le solicitó a Andrés Manuel López Obrador que evitara dirigirse o dirigir ataques a la oposición de manera directa durante las mañaneras. Esta vigilancia se intensificará evidentemente conforme el proceso electoral que ya inició vaya continuando. Recordemos que estamos a 150 días de las elecciones de junio del 2021. ¿Qué implica la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información? Pues mayor, como tú bien lo comentabas, mayor opacidad por parte de el gobierno de México, que ha sido sumamente expuesto durante la pandemia con diversas cuestiones, y por ejemplo fue gracias a solicitudes presentadas a este instituto que se dio a conocer, por ejemplo, los vínculos que había del hijo de Manuel Bartlett con la venta de ventiladores a sobreprecio al Instituto Mexicano del Seguro Social, o es a través también de estos institutos que se ha podido dar con la información de los contratos por adjudicación directa que está emitiendo el gobierno federal, y también, por ejemplo, el caso más sonado recientemente, el de los contratos de su prima Felipa Obrador, que tenía contratos con Pemex y con el Instituto Mexicano del Petróleo. Es por eso que Andrés Manuel ha puesto los ojos desde el inicio en el INAI para desaparecer, ¿sí? Con obviamente el argumento que vamos a escuchar durante todas estas semanas es que son institutos muy onerosos, que le cuestan mucho a los ciudadanos y que son funciones que podrían hacerse desde otras instituciones. Recordemos que las otras instituciones, Andrés Manuel López Obrador les ha reducido los presupuestos hasta 75%. Las dependencias actualmente están trabajando a marchas forzadas y no están sacando ni siquiera sus temas. Y aún así, Andrés Manuel López Obrador les quiere enviar más temas de otras dependencias para que lo solucionen. Evidentemente, en pocas palabras, resumimos, Andrés Manuel está diciendo hoy a usted, no necesito un Instituto Nacional de Acceso a la Información que me venga a exigir, a pedir información para dártela a ti, cuando tú me la puedes preguntar a mí y te la voy a decir. Pero ya sabemos que Andrés Manuel informa con sus propios datos que no corresponden a la realidad de nuestro país, Pedro. Oye, pues recordarle a la gente, antes el INAI era el IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información. Exactamente. Que si mal no recuerdo se fundó en el foxismo. Si mal no recuerdo.
Algo que la gente no recuerda mucho, y creo que ya lo habíamos comentado, es que en el sexenio de Vicente Fox se impulsaron muchas cuestiones en ese momento innovadoras para pues perfeccionar la administración pública, entre ellas el tema de la profesionalización de la administración pública, Pedro. Y esto incluía precisamente impulsar temas de transparencia, de acceso a la información, y que posteriormente a Fox también Calderón posicionó, le intentó dar un empuje mayor. Pero es un dato ahí que bien comentas tú. Es un dato interesante porque con Enrique Peña Nieto, el IFAI se renombra al INAI, que el Instituto Nacional de Acceso a la Información. ¿Para qué sirve o cuál fuera la idea de Vicente Fox de establecer este organismo independiente? Porque es un organismo independiente, y es aquí en donde hoy el presidente, y a ver si tenemos ahí el byte, Arturo, del presidente que está justamente hablando de la desaparición de estos organismos. Se va a presentar, el último byte que les mandé es justamente de eso. Se adelantó hoy en la mañanera que el próximo lunes se va a dar una reunión de gabinete en donde presentarán las propuestas de una reforma administrativa. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente para que lo analicemos aquí con Quique. A ver, el último que tenemos ahí, en donde dice la propuesta administrativa del presidente para que justamente estos organismos autónomos sean absorbidos por las secretarías. ¿Lo tenemos? A ver, escuchemos. Porque ni modo que nos callemos. Vamos a debatir. ¿Cuándo presentaría la propuesta, presidente? ¿Mande? ¿Cuándo presentaría la propuesta legislativa? Tengo una reunión de gabinete el lunes, porque voy a presentarles la propuesta para que cada secretaría elabore un plan, y ya que tengamos todo, podamos presentar las reformas legales y que haya debate, como fue con los fideicomisos. Miren, como fue con los fideicomisos, pues, todavía dice el cabrón. Todavía tiene el cinismo, ¿no? Todavía tiene el cinismo de decir, vamos a presentar la reforma para que haya debate, como fue con los fideicomisos. ¿Cuál debate? ¿De qué estás hablando? Si seguimos esperando a que nos presente el reporte por el cual decidieron extinguir los fideicomisos alegando corrupción. Entonces, esto que comentas es muy interesante. Ojalá y reculen las secretarías y los secretarios que tienen el deber de defender al país, no las reformas constitucionales del presidente. No, pero Pedro, no lo va a hacer por este motivo que te digo. Más allá de si logra o no perpetuar estas barbaridades que se está imaginando, él necesita presentarlas para poder tener la conversación y poder agarrar esta narrativa de poder golpetear a la oposición rumbo a las elecciones, porque va a poder golpetear con el tema de que el INAI no ha servido para frenar la corrupción, toda esta narrativa. Para frenar la corrupción no ha servido, pero sí ha servido para que los medios de comunicación tengamos acceso a la información que pedimos. Y de hecho, pues el propio Andrés Manuel López Obrador, su gobierno, ha sido presa de las pues facultades que tiene este instituto, porque muchos de los escándalos de su gobierno han sido expuestos a través precisamente de este instituto y de sus mecanismos. Obviamente sabemos que de sobra no le gusta para nada, porque ha quedado todo lo que sea transparencia, este señor tiene un problema. Quique, te mando un abrazo, mi querido amigo. Saludos allá hasta Querétaro. Un abrazo, mi Pedro. Feliz año. Igualmente, y feliz año.